Economía Hoy con Gerardo Corrales. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Durante estos momentos de la evolución del mundo, estamos inmersos en la cuarta revolución industrial y quizás por los acontecimientos de las crisis inéditas de la pandemia, de los contenedores, de la crisis bélica Rusia-Ucrania, no nos hemos dado cuenta del tsunami tecnológico que implica esta cuarta revolución industrial. Empezando porque las generaciones, la estructura generacional de las poblaciones está cambiando y en el caso particular de Costa Rica, ya más del 60% de nuestra población nació después del año 80 y son las generaciones que llaman los millennials y los centennials, la generación Y y la generación Z. Y esto a su vez se acompaña por la proliferación de dispositivos móviles, básicamente telefonía móvil, tablets y otra serie de herramientas tecnológicas que le facilitan a estas nuevas generaciones las comunicaciones. Junto con esto han surgido tecnologías que se llaman disruptivas, en el sentido de que están cambiando prácticamente todos los modelos de negocio, tanto privados como públicos. Tecnologías como la realidad aumentada, la impresión en 3D, la inteligencia artificial, el machine learning, el blockchain, el big data, todas estas tendencias, repito, están haciendo que la innovación sea cada vez mayor y los países luchan por tomar liderazgo en la transformación digital que se está dando en el mundo de los negocios y también en el sector público. Dicho esto, recientemente en Costa Rica ha surgido una discusión muy técnica en cuanto a un famoso decreto emitido por el Poder Ejecutivo para el desarrollo de lo que se conoce como la red 5G. Para algunos especialistas esto es el pan de ellos de todos los días, pero para la mayoría de la población pues no tenemos ese conocimiento técnico sobre lo que significa este 5G y sobre todo qué implicaciones tiene para nuestro futuro. De esa forma hemos decidido invitar al licenciado Juan Manuel Campos Ávila, que está conmigo el día de hoy. Bienvenido, Juan Manuel. Gracias, Gerardo, muy amable por la invitación, un gusto estar acá. Juan Manuel, aparte de su expertise, tiene una firma de consultoría que se denomina Ciberregulación y es quizás de los expertos que tiene el país en todos estos temas de telecomunicaciones, digitalización, regulación y por lo tanto creemos que es la persona pues, más indicada para que nos eduques en esta materia tan específica. Entonces arranquemos, Juan Manuel, con este tema de introducción que yo hacía en cuanto a la cuarta revolución industrial. Vos que vivís en ese ambiente, ¿cómo lo ves? ¿Qué implicaciones puede tener eso en el día a día de las personas y de las empresas? Es un cambio estructural que vive el mundo y si uno hace un repaso de la historia y se sitúa allá por los años 80 del siglo pasado, uno se viene dando cuenta de que hay una convergencia en una serie de factores que producen todo el fenómeno de la cuarta revolución industrial y hablamos en particular de la miniaturización de componentes electrónicos, del desarrollo adelantado de la industria de software, de los temas económicos, de la conformación de bloques económicos en Europa, bloque japonés, norteamericano, o estructuras de libre comercio, primero con protección arancelaria y de servicios en sus zonas, y posteriormente lo que se había venido comentando sobre un deseo de tener telecomunicaciones en todo tiempo y en todo lugar. Y ahí es donde surgen los retos para efecto de cómo lograr este cambio estructural que ocurre en el mundo, que no fue obra de la casualidad, sino una serie de factores que concurrieron desde el siglo pasado, años 80. Y ahí llegamos precisamente a conocer cómo se da
el primer cambio tecnológico que impacta el mundo en materia de telefonía móvil con el surgimiento de la telefonía análoga, celular, servicio carísimo, costosísimo, desarrollado con patentes de Motorola, con Martin Cooper, que hizo las pruebas y posteriormente se desarrollan las primeras redes celulares, pero que permitían únicamente comunicaciones de voz y en donde el servicio era extraordinariamente caro. Dicho sea de paso, se encuentra un nicho muy importante en el cual el mundo empieza a desarrollar distintas tecnologías y surge la segunda generación que cambia precisamente ese mercado análogo por una introducción de datos en el mercado móvil y la primera gran revolución que parece imperceptible y quizás a la larga muchos de los que ven este programa pudiera ser que no la conocieron o que eventualmente les va a parecer anecdótico, es que la primera gran incursión que hubo en el campo tecnológico móvil celular constituye la irrupción del SMS, que enfrenta una tecnología que era la mensajería de texto, que enfrenta al beeper, que era una industria consolidada, que tenía una serie de aparatos, que tenía una tarifa, que tenía un modelo de concesiones y en donde se empaqueta ya ese servicio en un móvil. Y surgen ya las primeras discrepancias del modelo regulatorio y se empieza a conversar de que este tiene una licencia para voz, pero no tiene licencia para datos, y este tiene licencia para datos y no de voz. Finalmente la historia termina muriéndose el servicio de beeper. Prácticamente la tecnología a la hora de empaquetar con esa digitalización hace que haya un cambio sustancial en lo que el consumidor quería en el momento, además de que había reducción de precios. Posteriormente, yo no sé también si te acordarás que en las Navidades en este país lo que más había a la hora de felicitarse no eran las llamadas de voz porque nadie podía llamar, sino eran los mensajes de texto. Entonces la gente empezaba a mandar los mensajes de texto para felicitarse en Navidad y Año Nuevo. De esto surge un cambio tecnológico posterior, en donde ya por primera vez introducen otro tipo de datos y es el fenómeno de Internet, con las redes de tercera generación que nos toman precisamente a principios de siglo. Y ahí ya sí se nota claramente que existe una vertiente de fabricantes de teléfonos, una vertiente de fabricantes de infraestructura y por supuesto que los operadores, en donde encuentran que hay un nicho muy importante de crecimiento de ingresos. Pero no es sino con la salida del iPhone en el año 2008 que todo cambió. Y todo cambia básicamente porque en un solo aparato se da el fenómeno de lo que se venía hablando de la convergencia. En un mismo aparato yo tenía la posibilidad de ver video, de comunicarme por correo electrónico, de recibir llamadas, de tener accesos a internet, pero muy limitados, básicamente muy limitados. Y lo cierto también es que esto empuja a las operadoras en su momento, operadoras de telecomunicaciones, de telecomunicaciones, empuja a las operadoras a decir, bueno, aquí tenemos un nicho de ingreso no previsto, tenían tarifas planas y arranca el fenómeno de la descarga, del precio por descarga. Y es en las redes de San Francisco y en las redes de Nueva York donde se justifica precisamente que el alto volumen de tráfico de Internet está presionando a los operadores a construir más radiobases y por tanto se encarece el servicio y por tanto debe existir un nuevo modelo de tarificación. De ahí surge el modelo de precio por descarga, básicamente, que se expande por el mundo precisamente para lograr que tengamos hoy esos modelos funcionando en todas las regiones. Llega a cuarta generación, incrementa la velocidad de los datos y adicionalmente masifica enormemente los celulares. Y esa es la generación en la que estamos en este momento, migrando prácticamente a una quinta generación que se nos ha puesto como verdaderamente parte de esta revolución industrial, porque adicionalmente a lo que es el ancho de banda mayor que va a traer 20 gigas, se habla hipotéticamente, una latencia de 240 milisegundos, que hace funcionar a distancia robots, que hace que el Internet de las cosas, que ya hoy lo tenemos en los relojes, en las refrigeradoras, en la casa inteligente, se puedan conectar con volúmenes de datos y puedan surgir nuevas aplicaciones en las que todavía no hay nada escrito. Y perdóname que te interrumpa ahí, Juan Manuel, bien interesante todo este recorrido histórico que estás haciendo
pero para efectos de nuestros seguidores, sé que para vos es normal, utilizaste varios conceptos que me gustaría aclararlos. Dijiste 20 gigas. Bueno, ¿qué es eso, verdad? Los gigas, ¿a qué se refiere? Y por otro lado hablaste de un concepto muy técnico, te entendí, la latencia. Sí, claro. ¿Qué es eso también? Bueno, básicamente la latencia, para ponerlo en términos generales, para efectos del televidente, es cuando los muchachos están jugando en sus juegos en línea y de repente hacen un disparo, pero los mataron a ellos primero. Entonces resulta que lo que jugó ahí fue la velocidad en la que el disparo se logra, y perdón por el ejemplo, que tal vez es muy violento, pero para ponerlo anecdóticamente, es que la latencia se minimiza para efecto de que cuando alguien puede dar una orden a distancia en un robot, la pueda cumplir sin mayor problema. Ok, es el tiempo, entre la acción y el efecto. Correcto, la acción y el efecto. Y la otra tiene que ver con la ancho banda, que lo podemos resumir que si una película hoy para descargarla estamos ocupando 10 minutos, ahí lo que ocuparíamos serían segundos. Segundos. Entonces, para descargarla. Para descargarla. Entonces, digamos que quizás el tema de las velocidades juega mucho en función de los nuevos servicios que se podrán dar, ¿verdad? Hablaste de una realidad aumentada que va a requerir de un visor, de una imagen conectado a redes, donde a mí me da la impresión de que estoy dentro de lo que me están enseñando. De ahí que se vuelve muy importante, pero yo no quisiera dejar de retomar un elemento que hoy es parte de la cotidianidad en muchos países desarrollados y tiene que ver con la industria robótica. Pero esa industria robótica requiere de altísima precisión. Y esa precisión requiere que efectivamente, que si hay un retardo a la hora de hacer el chip, pudiera salir defectuoso. Y estos temas están altamente controlados en este tipo de industria y por eso es que es importante el tema de telecomunicaciones y 5G. Todos tenemos uno o al menos dos celulares y entonces cuando uno enciende el celular y ve la pantalla, en la esquina superior derecha aparece ahí el 4G. Claro. 4G. Para vos es normal cuando decís cuarta generación, claro, ¿verdad? Entonces de ahí deduzco que 5G ¿sí? es la quinta generación. Así es, así es. Pero tratemos de explicar, ¿generación de qué? Generación móvil a partir de la primera que surgió con el análogo, que era con lo que arranqué en la explicación. Ha venido escalando la tecnología hasta llegar a esta nueva tecnología de quinta generación que está destinada a dar una serie de servicios y a multiplicar las distintas industrias, cosa que no ocurría antes con las telecomunicaciones tradicionales. Ya no es ciencia ficción entonces imaginarse en los libros que se leían que el refrigerador pueda comunicarse de la casa con el supermercado para decirle se agotó la mercancía tal y hace la orden de pedido y se envía. Incluso ya se puede imaginar la entrega por drones, claro, ¿verdad? Y cada vez más la interacción humana se reduce y empieza a funcionar lo que decías, la robótica. Correcto. Entonces lo tocaste un poco, pero me gustaría ampliarlo un poco más. Este desarrollo del 5G en consecuencia también está ligado con tu especialidad de la ciberseguridad y con el desarrollo, que es impresionante lo que se empieza a ver, de la inteligencia artificial. Claro, claro. Hay que acordarse que para que esto suceda se requiera que las carreteras las ponga el Estado y ese es el espectro radioeléctrico, ¿verdad? El Estado tiene que poner esas carreteras. Esa es la autopista. Esas son las autopistas para que las empresas que lleguen coloquen la infraestructura y den el servicio a los usuarios finales. Entonces aquí hay un conjunto de un ganar-ganar. El Estado incentiva la producción, incentiva la inversión a partir de la disponibilidad de espectro concursado, para que las empresas puedan llegar en un ambiente de seguridad jurídica a invertir en el país. Y dicho sea de paso, nosotros cuando adoptamos el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana, adoptamos un principio cardinal. En el tratado se llama flexibilidad de opciones tecnológicas, que es el
el numeral 10 del principio regulatorio. Y en la ley de telecomunicaciones se estableció el principio de neutralidad tecnológica. Esto significa, a partir de un montón de palabras dichas, que el Estado no puede intervenir en la decisión tecnológica que adopten las empresas. Esto precisamente para alentar que haya competencia, para alentar que haya distintos fabricantes, distintos modelos y que el operador escoja la opción que más le satisfaga de acuerdo con su modelo de negocio. O sea, estás hablando de principios de libre competencia, Correcto. de principios de libre elección, Correcto. de principios de libre participación. También, sí, están incluidos dentro de un tratado que, bueno, que de alguna manera uno piensa que ese es el principal modelo. Y y uno podría plantearse, Gerardo, ¿por qué razón se dio esto? Nosotros tuvimos una lucha tecnológica ya en el pasado entre una tecnología llamada TDMA y GSM, TDMA y CDMA y GSM europea, norteamericana, que al final terminó siendo predominante GSM. Y en Costa Rica tuvimos también ese enfrentamiento porque la TDMA no permitía que fueran interoperables las redes. Es decir, si yo le contrataba a un fabricante la red, solo a ese podía comprarle. Y eso fue lo que sucedió con el ICE, con las redes Ericsson en su momento, en donde el ICE recibió una donación de un equipamiento y después creció por vía de contratación directa. Alcatel en su momento lo que decía es, mire, hey, vamos por reglas de libre competencia, dejen otras tecnologías que se permitan, GSM es interoperable. A partir de ese momento y a partir de esas licitaciones públicas que se entroniza el GSM en Costa Rica, surge un modelo escalable de nuevas generaciones móviles, hasta llegar a otro tipo de industria que ha venido participando en el medio. Una inquietud, decías que es el Estado quien tiene que suministrar esas carreteras, esas autopistas, Ajá. para que las empresas inviertan. Correcto. Entonces me imagino yo que en la generación 3G, 4G en Costa Rica, ya hay empresas que han invertido. Claro, por supuesto. Y no sé si en 5G. Bueno, ¿Cómo es la situación actual en el país? El tema es un tema interesante. De lo que se sabe en el medio es de que las empresas costarricenses que actualmente están en el mercado han invertido en redes 4G que podrían ser escalables en una primera etapa hacia redes 5G. Ya. Y obviamente que esto requiere de una precisión de inversiones que tienen que hacer los operadores para poder recuperar la inversión. ¿De qué magnitudes aproximadas de inversión estamos hablando? ¿Es una cosa pequeña o son inversiones millonarias? Es grande. Si tomamos como punto de partida que Exim Bank, Estados Unidos, le ofreció al ICE para la red 3G $300 millones, Wow. estamos hablando de que si ese fuera el punto de comparación o el punto de partida, deberíamos de decir que para las otras redes debería haber un monto similar o mayor. Ahora, ¿en qué estamos en este momento en el país a partir de los temas de ciberseguridad que planteabas? Pues que el gobierno ha emitido un decreto recientemente en el que de alguna manera condiciona la adquisición de tecnología de aquellos fabricantes que no estén adheridos a un convenio que es el de Budapest, que regula ciberdelitos, llamado de ciberseguridad, emitido en el 2001, cuando las redes apenas empezaba 3G. Y ahí es un problema desde el punto de vista de que minimiza la oferta, o sea, baja la oferta y eso incrementa el precio, obviamente. Pero interesante esto, ¿bajo qué entorno, después de venir hablando de esta evolución, ¿verdad?, del mundo analógico al mundo digital, primera, segunda, tercera, cuarta generación, y cómo eso impacta a los ciudadanos, a las empresas, ¿bajo qué entorno surge este decreto? ¿El país ya venía en ese proceso para emitir este decreto o fue un conejo que salió del sombrero de repente? Yo lo sentí verdaderamente sorpresivo, digamos, en las instrucciones que el gobierno empieza a darle a la SUTEL originalmente para la licitación de las redes de quinta generación, donde la competencia del Poder Ejecutivo es únicamente la orden para concesionar espectro, no para el equipamiento que va a tener ese espectro, dicho sea de paso, en el modelo regulatorio nacional. Sí vienen algunas
líneas que se dictaron en el sentido de que debería de considerarse medidas de ciberseguridad en el cartel respectivo, cartel que todavía no ha salido en forma definitiva. Sin embargo, de camino surge repentinamente un decreto sobre medidas de ciberseguridad para redes 5G, en el que se consulta a dos entidades, Sutel y Arecep, pero no se consulta al resto de la industria, principalmente a los afectados, que son los que van a poner la plata. Los Los operadores. operadores, claro, o sea, no se les consultó, simplemente salió una vez que sale el decreto, sale en forma definitiva, originalmente lo tenían como secreto, hasta que se libera el decreto y ya se puede saber exactamente a quién se consultó, qué fue lo que se dijo, y ahí ya empieza el gran debate, ¿verdad? Al margen de todos los temas geopolíticos que ya hablamos, estructuralmente hablando, uno podría plantearse si tendría o no competencia el Poder Ejecutivo para la emisión de un decreto de esta naturaleza. Es un decreto, perdona, para el desarrollo de la tecnología 5G. Sí, es un decreto para regular la ciberseguridad en las redes 5G. Y lo que se dice para emitir este decreto es que hay temas relacionados directamente con seguridad nacional, que no sabemos cuáles son para Costa Rica. Que hay temas directamente relacionados con protección de datos, que podría uno más o menos intuir. Pero fundamentalmente se emite en forma muy rápida por el Poder Ejecutivo, que tiene limitadas potestades en la ley para este tipo de actuaciones. Entonces, han surgido ya algunos comentarios de constitucionalistas en el país, en particular, que yo respaldo, en el sentido de que no lo respaldo por ellos, yo respaldo por el pensamiento propio, en el sentido de que para efecto de regular temas de privacidad hay una reserva de ley. Y aquí en este tema no hay una ley, a pesar de que el Poder Ejecutivo ha señalado que es el artículo 42 de la Ley General de Telecomunicaciones la que respalda la emisión de ese decreto. Lo cierto es que ya hay un voto de la Sala Constitucional, cuando revisó la Ley General de Telecomunicaciones, que entró a analizar ese artículo y no señala por ningún lado la potestad normativa desde el punto de vista de qué tipo de infraestructura es la que debe de instalarse en el país. Entonces, para nuestros seguidores, con este decreto, hasta donde yo entiendo, la implicación es que se está excluyendo a todos aquellos países que no han firmado el convenio de Budapest. De Budapest, correcto. ¿Qué implicaciones tiene no firmar el convenio de Budapest? Bueno, en realidad, ¿cómo se relaciona eso desde el con punto de vista 5G? tecnológico, cuando uno revisa el convenio, lo que habla es de la obligación de los estados por emitir normativa relacionada con delitos en el ciberespacio. Pero no se ocupa de regular nada de tecnología, cero. O sea, hay una preocupación. El mundo ha cambiado y ha cambiado la forma del delito. Por tanto, los países tienen la obligación de hacer una reestructuración normativa y atender que existen cibercriminales que se pasaron de la vida cotidiana a la vida en red. Ya. Y por tanto, el Estado tiene que velar por ese tipo de normativa. Obviamente que para el año 2001 era imposible regular temas relacionados con infraestructura, y más soñando, si estaban en tercera generación, que iban a soñar en el tema de quinta generación, imposible, ¿verdad? ¿Y qué países, bajo tu conocimiento, están fuera de ese convenio? Bueno, aquí dos interpretaciones. Una es que China no lo firmó y no está en trámite de adhesión. Y el otro gran país que aparece sin firmarlo es Corea del Sur, pero que, dicho sea de paso, en una conferencia de prensa reciente de la ministra del MISIT, ha señalado que sí estarían aceptados aquellos países que están en trámite de adhesión al convenio, en este caso sería Corea del Sur. Pero eso no lo dice el decreto en esa forma. O sea, no lo dice, es una interpretación. O sea, si quieren que lo diga, tienen que decirlo expresamente. Pero ¿qué pasaría si eventualmente un país como Corea del Sur estuviera fuera? Bueno, quedaría fuera del tema de terminales. O sea, es que esto impacta no solamente infraestructura, sino también la disponibilidad de terminales. Cuando decís terminales, Es para el un teléfono Lego. celular, Ya. las tabletas, los que se conectan a la red. Entonces, estamos hablando de que efectivamente, si yo restringo la oferta
obviamente que voy a afectar el precio. Entonces, para entender si China, Corea del Sur quedan o no están en ese convenio, nuestro decreto los saca de poder participar en el desarrollo de 5G, pero también te entiendo en el suministro de los equipo, teléfonos. Claro, claro, por supuesto, sí, O sea, sin duda. Es un golpe letal. Es un golpe fuerte, es un golpe que al final aquí no hay comida gratis, ¿verdad? Esto estábamos viendo desde la perspectiva también de lo que hemos venido comentando, en el sentido de que en Costa Rica, a lo largo de varios años, ya hay una pérdida en el ingreso promedio por abonado que están sufriendo los operadores. Se habla de un 34% de pérdida de ingreso. Por abonado. Por abonado. Por afiliado. Sí, o sea, en lugar de aumentar los ingresos cada vez que tengo un abonado, los voy perdiendo. Esto producto de una competencia intensa. ¿De acuerdo? Ahora, si yo voy a subir el costo de la infraestructura y voy a subir el costo de la producción de ese servicio y voy a subir el costo del terminal, el operador obligatoriamente tiene que trasladarlo al usuario final, con un agravante. Costa Rica hoy, bueno, noticia de hace un año, no podría ser hoy, es el tercer país más barato del mundo en internet móvil. Entonces, digamos, estos temas hay que verlos con un cuidado milimétrico, de detalle. Decime una cosa, si te sigo, cuando decías que las inversiones son millonarias y que lo que se ha invertido en 4G podría ser escalable a 5G, ¿qué empresas en Costa Rica han invertido de manera importante en 4G y que podrían quedar fuera de este decreto? Bueno, vamos a ver, el ICE, sin duda, hablando de operadoras, ¿verdad? Sí. Sí, el ICE tiene la red 4G en la banda 2.6. Esa es una banda de espectro radioeléctrico específica que está utilizando el ICE para dar los servicios de cuarta generación. Esa infraestructura en esa banda, cabe la posibilidad de hacer de ser escalable a no muy alto costo. No tengo los datos porque en realidad habría que ver cuánto es lo que van a ofertar. Pero es un modelo que llaman non-standalone, en el que hacen una migración utilizando equipamiento ya existente. O sea, no tienen que arrancar y poner. Esto es utilizar equipo existente. Liberty heredó las redes de Movistar, que también son escalables. Y algo parecido tiene, claro, entonces estamos viendo de que el impacto en este caso es para los tres operadores. ¿Pero por qué? Porque son redes asiáticas. Son redes asiáticas, correcto, y que en última instancia, si el decreto no les permite eventualmente escalar hacia servicios 5G, pues tienen que construir redes nuevas. O sea, arrancar de cero. Arrancar de cero. Con el costo país, ¿verdad? Estamos hablando de el despliegue. Es más, el proyecto de licitación tenía un encarecimiento espectacular de los servicios. Ese documento que emitió la SUTEL en su momento, que creo que podría ser cambiado, decía que toda la infraestructura para instalarse en el país tenía que ser infraestructura nueva, hablando de torres y postes. Y entonces ahí se presentaba el gran debate de que por qué yo no puedo utilizar la infraestructura existente. Si ya hay torres y postes, ¿por qué no la puedo instalar? Bueno, porque se pretendía tener redes nuevas de quinta generación, que ahora, imagínense, el costo de instalación de toda esta infraestructura, ¿verdad? ¿Quién paga ese almuerzo? Exactamente, alguien va a tener que pagarlo. Y es que son las cosas que en el debate no se han dicho. O sea, yo alentaría sobre todo al gobierno en el sentido de dar más información. Si aquí hay algún acuerdo internacional que se haya llegado de tipo geopolítico, político, comercial, hay que transparentarlo. Entonces, a ver, si te entiendo, para nuestros usuarios esta decisión de emitir ese decreto al final se va a traducir en precios más altos para el uso de la tecnología celular, móvil, telecomunicaciones, para empresas y para personas. Si no hay apoyo del Estado desde el punto de vista de que se traslade algún tipo de subsidio a las empresas, evidentemente. Bueno, con las finanzas públicas nuestras no creo. Imposible, ¿no? Además de que el modelo de telecomunicaciones nuestro sí aplica los subsidios, pero identificados para población vulnerable. Ya. Ojo, o sea, no podemos subsidiar
a todo aquel que tiene el teléfono celular. Aquí tenemos que subsidiar a aquel que lo necesita. Y además con otro modelo, que el modelo es transitorio. O sea, yo no te voy a dar permanentemente el subsidio, o sea, es temporal, mientras aprendes. O sea, para mí es clarísimo las desventajas del decreto. ¿Cuáles son las ventajas? Bueno, digamos que desde la perspectiva de ciberseguridad es atendible que el Estado se preocupe por el tema del manejo de los datos, que el Estado se preocupe por el manejo de los temas de puertas traseras, que eventualmente se han discutido mucho en el mundo, en el sentido de si se puede extraer información a partir de la intervención de gobiernos dictatoriales o gobiernos de comunistas, por ejemplo. Ya. Digamos que son temas que eventualmente son posibles de analizar, porque nadie se va a oponer a que existan normas de ciberseguridad en un país que vayan a proteger al usuario. Veamos las estafas que están ocurriendo a diario, Y eso es porque hay temas de ingeniería social en donde el delincuente se vuelve más hábil para lograr vulnerar a un usuario y de repente extraerle información valiosa, dinero, etcétera. Dicen que el mercado de la información de seguros es de los más valiosos del mundo, desde el punto de vista de las dolencias de un paciente. Entonces es muy importante que sí, que el Estado obviamente intervenga en temas de ciberseguridad. Gracias a estas explicaciones que nos estás dando, Juan Manuel, es claro que ese decreto es crítico. La pregunta aquí es, ¿y qué han hecho las cámaras que representan a los operadores, a las empresas que están en esta industria? Bueno, por lo menos tengo conocimiento de dos. Una, que públicamente AmCham apoyó la necesidad de contar con medidas de ciberseguridad, que me parece que estaba alineada con el tema del decreto. Y otra posición muy visionaria y muy valiente que acabo de ver el día de ayer de la Cámara de Infocomunicación y Tecnología, en la que advierte varios temas. ¿Qué es la Cámara de Infocomunicación? La Cámara de Infocomunicación y Tecnología agrupa a operadores de telecomunicaciones que están en el país, a proveedores de servicios. Incluyendo el ICE. Incluyendo el ICE. Incluyendo a fabricantes. Y ahí lo que dice son varias cosas. De lo que hemos conversado en resumen. Le preocupa a la Cámara el tema de la neutralidad tecnológica del tratado que hablamos, en el sentido de que el Estado no intervenga en las decisiones de que hay un sesgo. Claro. Le preocupa el tema de que se podrían encarecer los servicios y que el usuario final es el que va a tener. Le preocupa el tema de la libre competencia y la libre empresa en un modelo constitucional de seguridad jurídica de Costa Rica. Le preocupa los alcances del artículo 42 de la Ley de Telecomunicaciones. Y pues me parece que es un documento valiente, muy valiente. Ya es público. Ya es público, sí. Ahora, dado que se está generando daño económico a ciertos operadores, ¿vos crees que se vayan como abogado a presentar demandas contra el país? Bueno, la primera etapa es resolver la constitucionalidad del decreto, que creo que ya, por lo menos hasta donde tenemos conocimiento en estos días, ya hay un amparo interpuesto y aceptado por la sala y trasladado en este caso al ICE, en donde creo que de fondo se va a resolver este tema, más allá de lo que eventualmente también podría surgir desde el punto de vista de tratados de libre comercio que tenemos suscritos, no tanto con Estados Unidos y Centroamérica y República Dominicana, sino con China, básicamente. Y eventualmente si esto irá a parar en algún panel en la Organización Mundial de Comercio, porque este tipo de restricciones en realidad tienen una duda razonable a la hora de emitirse, independientemente del tema geopolítico, que es entendible, ¿verdad? Entendemos bien el asunto donde estamos. Emitido el decreto, dejando a un lado todas estas complicaciones legales, ¿cuál es el siguiente paso entonces? Bueno, la SUTEL tendría, hay varias cosas que están pendientes. El gobierno todavía tiene, hoy precisamente día que tendría que pronunciarse el Poder Ejecutivo a petición de la Contraloría General de la República en un proceso que se sigue al ICE para rescatar un bloque de frecuencias, si la rescata o no el Poder Ejecutivo, para utilizarlas en quinta generación.
Resuelto ese tema, lo que quedaría sería decirle a la SUTEL haga la licitación correspondiente con una instrucción final. La SUTEL haría un cartel definitivo, convocaría a todos los interesados y haría una recomendación al Poder Ejecutivo para otorgar las concesiones de frecuencias en Costa Rica. Y ahí estaría incluido, eventualmente, en el caso de que se mantenga el decreto de ciberseguridad, debería ser considerado dentro de esta parte de la licitación. O sea, quedarían afuera. Podrían quedar afuera, sí, claro, por supuesto, sin duda, sí. Sí. Vos como experto, ¿cuál sería tu recomendación? Bueno, yo creo que por tesis de principio, yo me decanto siempre por el tema de neutralidad tecnológica. De hecho, inclusive la neutralidad tecnológica obedeció a una confrontación entre bloques, Europa, Estados Unidos. Y al final la decisión fue que Europa lo adoptó como una medida para todos los estados, en el sentido de que debía de darse flexibilidad de opciones tecnológicas para que se escogiera la mejor. Se es alentar la libre competencia, digamos, desde el punto de vista, para mí, ideológico, si se quiere. Yo no puedo dejar de pensar que sería bueno reducir la oferta. O sea, aquí hay que alentar la oferta. Y una pregunta última en lo que llamamos el benchmark. Ajá. ¿Es solo Costa Rica la que ha firmado este tipo de decreto o es una tendencia que se está dando en el hemisferio occidental? Bueno, hasta el momento, digamos, para excluir a tecnológicas chinas, esto es lo que yo acabo de ver en este mercado. Sí han salido en otros mercados, Australia, Nueva Zelanda, Europa, el mismo Estados Unidos, restricciones a la participación de industria china. Pero se entiende desde la perspectiva de la seguridad nacional de esos estados, ¿verdad? Entonces, ellos lo que dicen es que en la cadena de su producción de los servicios no puede haber un agente que tenga alguna duda razonable sobre la intervención de sus redes para apropiarse información. Digamos que eso se entiende en esos grandes mercados porque hay patentes, hay invenciones, hay seguridad nacional, hay tema de guerras, hay temas de incidentes bélicos. Cuando uno lo trae a Costa Rica, uno dice, bueno, somos un país sin ejército, ¿verdad? O sea, cuando tengamos que ver los temas de seguridad nacional, tenemos que concretarlos en el decreto con precisión y no existe. Y el otro tema también, Gerardo, es que existe una norma en la ley de fortalecimiento, ley 8660, que faculta a la SUTEL a imponer el diseño de redes móviles, de redes de telecomunicaciones. Es decir, si uno observa las competencias otorgadas por el legislador, uno dice que quien tendría competencia para dictar un reglamento en orden a los temas de ciberseguridad, etcétera, de esta naturaleza, debería ser la SUTEL y no el Ejecutivo. Entonces, no digamos el que Ministerio de Ciencia y Tecnología. Digamos, y ahí hay un tema también que salta en la discusión. Y yo lo que diría es que estos temas son muy impactantes. O sea, impactan no solamente el mercado, impactan el desarrollo, pero también entendido desde la perspectiva de la industria de socio comercial que es Estados Unidos de Costa Rica, en donde tenemos aquí, es nuestro primer socio comercial, y tenemos Intel. Intel ha prometido $1.200 millones para los próximos 3 años en inversión, y va a producir chips. Entonces, obviamente que ese es un tema altamente sensible, pero no se ha dicho nada. O sea, Gerardo, no hemos oído absolutamente nada de este tema. Y aquí creo que sí me parece que tenemos que transparentarlo y ver en el equilibrio que puede existir, porque al final de cuentas somos un país con seguridad jurídica, y de eso a mí me place decirlo, porque aquí el inversionista viene y no le expropian de la noche a la mañana. Creo que tenemos que alentar esa atracción de inversiones, sabiendo de que es cierto, tenemos una sensibilidad geopolítica con Estados Unidos, es indudable. Pero, a ver, tal es el caso similar de México, cuyo socio comercial principal son los Estados Unidos. Hay una gran inversión norteamericana, en México. ¿Conoces
esa industria, incluso el hijo de Carlos Slim, que está al frente ahora de las compañías del papá en telecomunicaciones, vino a Costa Rica Sí, correcto, a hablar correcto. con el presidente, que tiene interés de participar también en el desarrollo de 5G. ¿Se estará dando también este fenómeno de exclusión por no firmar el convenio de Budapest? Qué difícil. No lo he visto, no lo he visto en esa perspectiva. Y con un detalle todavía mayor. México tiene un gobierno de izquierda que cumple 5 años y va para el sexto. Y tiene la posibilidad de continuar con otro gobierno de izquierda. Y fundamentalmente sus socios comerciales, además de querer a sus socios del norte, también tiene a sus socios en Oriente y uno diría en algunos casos muy cuestionables. Pero no he visto como algún tema de posible sanción comercial, que es la preocupación general que uno tiene, en el sentido de que se vayan a afectar trabajos en el país, porque es enorme el consolidado. Ya uno cuando plantea el tema geopolítico y uno dice, bueno, pero pucha, podría quedar yo con una sanción, digo país, podría quedar Costa Rica con una sanción comercial de no poder garantizarle telecomunicaciones seguras a la industria norteamericana en el país, pues es un tema a considerar. Yo creo que inclusive los mismos operadores ni se lo cuestionarían. Lo que dirían es, bueno, tengo que ver qué hago, ¿verdad? O sea, ¿cómo cambio mis redes? Pues no voy a perder estos clientes. Pero lo que sí requerimos, creo, Gerardo, en honor a la democracia nuestra, al debate, es no rehuir al debate y no estigmatizar a nadie porque piense diferente. Esa es la virtud de la democracia costarricense. Y yo creo que al final, al margen de los resultados, lo importante es que lo debatamos. Bien, Juan Manuel, te quiero agradecer tu participación. Creo que ha sido bien amplio en un tema muy específico y también, ¿por qué no decirlo?, en un tema que es complicado porque lleva fases de esta guerra fría geopolítica que se está dando, como decía el presidente, entre grandes elefantes. Y es peligroso en un baile de elefantes, siendo nosotros un ratón, ¿verdad?, morir estripados. Entonces sí creo que la discusión tiene que darse siempre prevaleciendo el principio de defensa del consumidor, de bienestar colectivo, y sí me preocupa que eventualmente esto se vaya a traducir en costos mayores para los empresarios, para los ciudadanos, que en un mundo competitivo puede ser que nos deje fuera de competencia vis a vis otros países que dejen abierto a la libre competencia esta decisión tan importante del desarrollo, ahora sí sabemos, de esta quinta generación tecnológica para las redes móviles. Así que agradecerte de nuevo, Juan Manuel, y a ustedes por acompañarnos en este programa de Economía Hoy, que hoy fue tecnológico, pero que obviamente tiene implicaciones económicas y de desarrollo futuro para el país. Gracias por estar con nosotros en un nuevo programa de Economía Hoy, democratizando la educación financiera. Economía Hoy, democratizando la educación financiera.